Bueno, pues yo voy a continuar con las sesiones que han dado mis compañeros sobre nuestro proyecto de investigación, la de prescripción de benzodiazepinas en ancianos mayores de 65 años, y yo voy a hablar del riesgo-beneficio de la utilización de benzodiazepinas. Para ello me he basado en 3 estudios, 2 metaanálisis y un estudio observacional, en los cuales intenta asociar la utilización de benzodiazepinas al riesgo de tener fracturas de cadera, al riesgo de desarrollar demencia, y finalmente un metaanálisis que analiza la utilización de hipnóticos sedantes en el tratamiento del insomnio en pacientes mayores de 60 años y analiza los riesgos-beneficios. Para empezar vamos a empezar analizando la asociación de benzodiazepinas con el riesgo de tener una fractura de cadera. Como todos sabemos, las benzodiazepinas conllevan un aumento del riesgo de fractura, y el principal objetivo de este estudio fue determinar el probable impacto del uso de benzodiazepinas en el riesgo de tener una fractura de cadera. Esta revisión bibliográfica nos mostró un incremento del riesgo de fractura de cadera en los usuarios de benzodiazepinas del 1,4%. El riesgo relativo fue significativo. También se calculó el riesgo atribuible poblacional, que se estimó entre un 8 y un 8,2%. Es decir, que este estudio se llevó a cabo en 5 países europeos y en Estados Unidos. Entonces los riesgos atribuibles poblacionales corresponden a cada uno de los países. Ahora más adelante lo veremos. El método, pues se calculó el riesgo relativo entre el uso de benzodiazepinas y la fractura de cadera, y la prevalencia de la utilización de benzodiazepinas específica para cada país. Y con estos 2 parámetros, mediante esta fórmula, calculamos el riesgo atribuible poblacional. Los criterios de inclusión fueron que tenían que ser estudios observacionales, prospectivos o retrospectivos, y tener una base poblacional en la comunidad. Se excluyó la base hospitalaria, la población hospitalaria. El resultado de interés fue la fractura de cadera, la exposición de interés, el uso actual de benzodiazepinas, tanto de vida de acción corta como de acción larga. Se mostraron los riesgos relativos, la odds ratio con un intervalo de confianza del 95%, y los estudios tenían que estar publicados en inglés. Se calculó el riesgo relativo para 3 categorías: cualquier benzodiazepina, benzodiazepinas de acción corta, consideradas como aquellas que tienen una vida de eliminación menos de 24 horas, y de acción prolongada, como aquellas que tienen una vida de eliminación mayor de una vida media mayor de 24 horas. Se asumió la fractura de cadera como una enfermedad rara y se realizó una aproximación de la odds ratio al riesgo relativo. Se definió prevalencia de un año como el número de usuarios de benzodiazepinas en un año civil determinado dividido por la población total en ese año de calendario. Para determinar el número de usuarios, inicialmente se determinó la unidad de DDD, que son las dosis de mantenimiento diarias, que según la OMS se define como la dosis de mantenimiento promedio de un medicamento cuando se utiliza en su indicación principal en adultos. Y para determinar el número de usuarios se dio el consumo de dosis diarias del medicamento por cada 1000 habitantes día. Vale, entonces el principal parámetro fue el riesgo atribuible poblacional. Este consiste en estimar cuántas fracturas de cadera se podrían evitar si el factor de exposición, esto es, el consumo de benzodiazepinas, se eliminara. Se calculó para las 3 categorías que hemos dicho de benzodiazepinas, cualquiera de acción corta y de acción larga. Y aquí tenemos los resultados. El primer riesgo relativo que nos muestra es de 1,40 para cualquier tipo de benzodiazepina, y fue estadísticamente significativo ya que no incluye el 1 en el intervalo de confianza. El riesgo relativo de fracturas para benzodiazepinas de acción corta, 1,23, también estadísticamente significativo. Y el riesgo de fractura de cadera para benzodiazepinas de acción larga, también estadísticamente significativo. Aquí tenemos la dosis diaria de mantenimiento del fármaco por 1000 personas día, y vemos que en España y en Estados Unidos son los países donde más se consume tanto cualquier benzodiazepina, o sea, donde la dosis diaria de mantenimiento es mayor, tanto para cualquier benzodiazepina como de benzodiazepinas de vida media corta y larga.
Y aquí el riesgo atribuible poblacional para fracturas de cadera asociadas al consumo de benzodiazepina en 5 países europeos y en Estados Unidos. Vemos que en España el riesgo atribuible poblacional es mayor y en Alemania menor. Esto es, que de cada 100 fracturas de cadera se podrían evitar 8,2 si la exposición a benzodiazepina se eliminara, a cualquier benzodiazepina. Y lo mismo para las benzodiazepinas de acción de vida media corta y de vida media larga. 3,9 fracturas de cadera se podrían evitar si se evitara la exposición al consumo de benzodiazepinas de acción corta, y lo mismo para las de benzodiazepinas de acción larga. Vale, el segundo estudio es un estudio prospectivo que nos intenta relacionar el consumo de benzodiazepinas con el riesgo de desarrollar demencia. Tiene también base poblacional, se incluyeron 1.063 hombres y mujeres libres de demencia y que no comenzaron a tomar benzodiazepinas por lo menos hasta la tercera visita de seguimiento. El resultado principal fue el diagnóstico de demencia confirmado por un neurólogo. Bueno, como resultado final, aquí en el abstract, pues 253 casos de demencia incidente a lo largo de los 15 años del estudio, y entre los nuevos usuarios de benzodiazepinas se encontró un mayor riesgo de desarrollar demencia, que fue del riesgo relativo de 1,60, y fue estadísticamente significativo. Aparte del estudio principal, se realizaron 2 estudios secundarios, otro estudio de cohorte y un estudio de casos y controles anidado en la cohorte. El análisis secundario de cohorte consistía que a lo largo del estudio se realizaban 5 visitas de seguimiento. En las 5 visitas de seguimiento, cada paciente que informaba de que había empezado a consumir benzodiazepina en cada una de las visitas, se creaba una nueva cohorte y era seguido hasta el final del seguimiento o hasta que se desarrollaba la demencia. Y el cociente de los riesgos relativos de las 5 cohortes que se establecieron nos daban un aumento de riesgo de desarrollar también demencia de 1,46. Y el segundo análisis secundario, el del caso y control anidado en la cohorte, mostró un aumento del 50% de desarrollar demencia. Es decir, que aquí en el estudio de casos y controles se diferenciaron los usuarios antiguos de benzodiazepinas como aquellos que reportaban el consumo de benzodiazepinas por lo menos en las 3 últimas visitas de seguimiento, y los usuarios recientes los que habían comenzado a tomarlo en la última visita. Aquí tenemos el esquema del estudio. Los pacientes tenían que estar libres de demencia en la quinta visita de seguimiento y no haber consumido benzodiazepinas ni en T0 ni en T3. O sea que los nuevos usuarios de benzodiazepinas serían los que se incluían en este intervalo, ¿vale? Y esto se llevó a cabo para ajustar y eliminar factores asociados al inicio del consumo de benzodiazepinas, como puede ser el deterioro cognitivo. Entonces, el grupo de exposición se definió como los no usuarios de benzodiazepina en T0 y en T3 y declaración del nuevo uso en T5, y los no expuestos por los que no habían consumido benzodiazepina en ninguna de las 3 visitas de seguimiento. Se realizó un cuestionario estandarizado sobre el consumo de drogas y posteriormente se realizó una inspección visual de los medicamentos que tenía el paciente. Se incluyeron todas las benzodiazepinas disponibles entre 1986 y 2006 en Francia, que fue donde se llevó a cabo el estudio. Y para medir las variables, pues la principal variable de resultado, que era la incidencia de demencia, pues se realizó primero una evaluación por el psicólogo con este manual. Posteriormente los casos sospechosos eran valorados por un neurólogo y el resultado final era la confirmación de demencia por un neurólogo. En cuanto al análisis secundario, de los 2 tipos, empezamos por el cohorte. Lo que intenta reflejar este análisis es valorar el efecto de la variable tiempo y la asociación entre benzodiazepinas y el desarrollo de demencia. Se crean 5 nuevas cohortes en cada una de las visitas de seguimiento de T8 a T15, y los pacientes expuestos son, como he dicho antes, los que informan por primera vez del consumo de benzodiazepinas en cada visita de seguimiento y son seguidos o hasta que finalice el estudio o hasta que se diagnostica un caso de demencia. Y el segundo análisis de casos y control anidado en la cohorte, pues los casos era el diagnóstico de un paciente que se diagnosticaba demencia a partir de la visita T8 hacia adelante, hacia el final del estudio. Los controles, los participantes que no tenían diagnóstico de demencia, en el punto, o sea, en la fecha índice en la que se diagnosticaba un caso de demencia. Por cada caso se utilizaron 4 controles y diferenciamos los expuestos como los usuarios de benzodiazepina antes de la fecha diagnóstico
del caso, y como los no expuestos, los que no consumen benzodiazepina antes de la fecha índice. Y entre los consumidores de benzodiazepina se diferenciaron los recientes, aquellos que reportaban el consumo de benzo en la última visita, y los antiguos, como aquellos que reportaban el consumo de benzodiazepina por lo menos en las 3 últimas visitas de seguimiento. Vale, entonces, en cuanto al análisis poblacional, pues de una base poblacional de 2.084 pacientes se excluyeron 154 por diagnóstico de demencia alta de 5 y 735 por ser usuarios frecuentes de benzodiazepina. Finalmente nos quedamos con 1.063 pacientes que representan los pacientes sin diagnóstico de demencia y sin consumo de benzodiazepina en T3. De los 1.063 pacientes, de los 1.063 pacientes, 95 declararon 95 constituyen los nuevos expuestos, es decir, los que empiezan el comienzo de la utilización de benzodiazepina entre la tercera y la quinta visita entre T3 y T5 de seguimiento. Entonces, los resultados del análisis principal fueron, a lo largo de los 15 años, 253 casos de incidentes de demencia. Entre los 95 nuevos usuarios de benzodiazepina se diagnosticaron 30 casos de demencia y 223 en los 968 participantes restantes no expuestos a benzodiazepina. En esta gráfica representa la probabilidad de los pacientes de no desarrollar demencia y podemos ver cómo los no consumidores de benzodiazepina tienen una mayor probabilidad de no tener demencia que los pacientes consumidores de benzodiazepina. ¿Vale? ¿Lo veis? Sí. Vale, aquí un análisis de la incidencia acumulada. Vemos que el desarrollo de demencia en los nuevos usuarios de benzodiazepina era de 4,8 cada 100 personas año y en los no usuarios de 3,2 cada 100 personas año. Y aquí simplemente pues, el rigor relativo de los nuevos usuarios de benzodiazepina de desarrollar demencia de 1,6, estadísticamente significativo. En cuanto al análisis secundario de las cohortes, pues lo que hemos dicho, las 5 cohortes, usuarios y no usuarios de benzodiazepina, diagnosticados en cada una de las 5 visitas de seguimiento, se identifican 116 nuevos usuarios de benzodiazepina durante el seguimiento, a los cuales hay que sumarle los 95 previos que se habían descrito entre T3 y T5. Aquí tenemos las 5 cohortes y aquí los rigores relativos. Y el cociente de los 5 rigores relativos nos muestra también un incremento significativo de desarrollar demencia. Y el segundo análisis secundario, el caso y control anidado en la cohorte, pues se incluyen 1.633 pacientes, incluyendo los participantes de la fase T0 y T3, y se identifican 467 casos con demencia y 1.810 controles. Aquí simplemente ver que la odds ratio de cualquier usuario de benzodiazepina, tanto usuarios recientes como usuarios antiguos, nos muestra un aumento pues casi de 1,55 la odds ratio de 50% del riesgo de desarrollar benzodiazepina, estadísticamente significativo. Y aquí vemos pues lo mismo, la odds ratio para usuarios recientes y para usuarios antiguos de benzodiazepina, y vemos que la significación que fue significativamente estadístico en los antiguos usuarios. Aquí se incluye el 1 y por lo tanto no fue significativo. Y ya para terminar, el último estudio es un metaanálisis que intenta relacionar el uso de hipnóticos sedantes en personas mayores con insomnio. Intenta cuantificar y comparar los beneficios potenciales que fueron descritos por informes subjetivos de los pacientes sobre la variable sueño y con los riesgos, que son considerados como efectos secundarios, del tratamiento a corto plazo con sedantes hipnóticos en personas mayores con insomnio. Las fuentes de datos fueron Medline, Crocam, PubMed. Los criterios de selección fueron ensayos controlados aleatorizados de cualquier tratamiento farmacológico para el tratamiento del insomnio, por lo menos durante 5 noches consecutivas, en personas mayores de 60 años y que no tuvieran ninguna enfermedad psiquiátrica ni psicológica. Se incluyeron 24 estudios que cumplían los criterios de inclusión y de exclusión. Las variables en cuanto a los beneficios fueron la calidad del sueño, el tiempo total y el número de despertares por la noche. Y en cuanto a los efectos adversos, que fueron más comunes en el grupo de tratamiento con sedante que con placebo, fueron los efectos cognitivos adversos, efectos psicomotores y la fatiga diurna.
Los criterios de inclusión pues tendrían que ser ensayos clínicos controlados y aleatorizados de doble ciego y con fármacos hipnóticos que estuvieran hechos en inglés. Se comparó el fármaco activo con el placebo. Los pacientes tenían que ser mayores de 60 años y cumplir los criterios diagnósticos preestablecidos del insomnio, que fueran cognitivamente capaces de realizar evaluaciones, es decir, de reportar una puntuación en un Mini-Mental, que tuvieran un periodo de lavado previo del tratamiento farmacológico previo, que la duración mínima del tratamiento fueran 5 noches consecutivas y se incluyó cualquier sedante, tanto antihistamínicos como benzodiazepinas, zolpidem, zolpicona y zapleno. Los criterios de exclusión fueron que el uso concomitante de 2 fármacos que afectaran al sistema nervioso central, que el paciente tuviera cualquier trastorno psiquiátrico o enfermedad aguda o grave que pudiera alterar el sueño, y el uso de barbitúricos, puesto que están contraindicados en personas mayores de 65 años. De los 5.671 estudios iniciales, pues se fueron excluyendo porque los pacientes no tenían edad suficiente, porque no cumplían los criterios prescritos de insomnio, porque no estaban hechos en inglés, y al final nos quedamos con 24 estudios, de los cuales 4 nos hablan sobre los efectos adversos y 20, aparte de los efectos adversos, sobre la calidad del sueño, el tiempo total, el número de despertares y la latencia para coger el sueño. En cuanto a las medidas resultados, pues lo que he dicho, los beneficios, el cambio percibido por el paciente en la calidad del sueño, en el tiempo total, definido en minutos, de la latencia, también definida en minutos, la facilidad de llegar a dormir y el número de despertares por la noche. Y en cuanto a los efectos adversos, pues se incluyeron efectos cognitivos como desorientación, pérdida de memoria, confusión, efectos psicomotores, definida como pérdida de equilibrio o caída, la resaca matutina como la sensación residual por la mañana y el deterioro matutino como el tiempo que el paciente tarda en reaccionar. Como la calidad del sueño no hay una medida estandarizada, se utiliza el tamaño del cambio de la puntuación del efecto, siendo M1 la media de la puntuación de la calidad del sueño en el grupo con tratamiento y M2 la media de la puntuación de la calidad del sueño en el grupo control. Todo ello dividido por la desviación estándar poblacional, tanto para el grupo tratamiento como el grupo control o de ambos. Y el deterioro psicomotor se midió por el efecto en el rendimiento a la mañana siguiente. Aquí en esta gráfica tenemos la media del efecto en la mejora subjetiva de la calidad del sueño. Tenemos aquí para todos los tratamientos y aquí para benzodiazepina. Y podemos ver aquí como la media en el cambio del efecto de la calidad del sueño fue 0,37 para la benzodiazepina, para el grupo con benzodiazepina. Por lo tanto, de 4 estudios obtenemos el número necesario para tratar, es decir, los pacientes que debemos de tratar con sedantes para mejorar la calidad del sueño, es de 13, ¿vale? Esto es importante tenerlo en cuenta. De 8 estudios determinamos que para cualquier sedante comparado con placebo el tiempo total del sueño aumenta a 25,2 minutos siendo estadísticamente significativo, y de otros 8 estudios vemos que las benzodiazepinas comparadas con placebo se produce un aumento total del sueño de 34 minutos en el grupo tratamiento, siendo también estadísticamente significativo. Y el número de despertares, pues aquí también podemos ver que para las benzodiazepinas comparadas con placebo también se disminuyó 0,6 y también fue estadísticamente significativo. Efectos adversos. De 16 estudios determinamos que el número de pacientes necesarios para originar un daño, para originar un efecto secundario, es de 6. Esto, tenerlo aquí, hacer un punto de inflexión y comparar con lo que he dicho previamente antes, que el NNT, que el número necesario de pacientes a tratar era 13, es decir, el doble, necesitamos de tratar el doble de pacientes para obtener una mejoría en la calidad del sueño con respecto al número de pacientes que necesitamos tratar para originar un daño, para tener un efecto secundario. Y los más comunes de estos fueron somnolencia, cefalea, pesadillas, náuseas y alteraciones gastrointestinales. En cuanto a los efectos cognitivos, pues aquí tenemos de 10 estudios que se incluyeron, se vio que el riesgo relativo de tener efectos cognitivos era de 4,78. Perdón, la odds ratio era de 4,78, siendo estadísticamente significativo también. Los efectos cognitivos. Pues de 10 estudios, esto es la descripción de la gráfica, lo que he dicho, fueron estadísticamente significativos y más frecuentes con sedantes que con respecto a placebo. El efecto psicomotor definido como mareo o pérdida de equilibrio también fue estadísticamente más significativo para el grupo tratado con sedantes
que para el grupo placebo, pero perdón, fue más frecuente, pero no fue estadísticamente significativo el efecto psicomotor, ¿vale? Y el deterioro del rendimiento sí que fue estadísticamente significativo para el grupo sedante que para el grupo placebo, con una radio de 3,82. Como conclusión, decir que las mejorías del sueño con el uso de sedantes son significativas, pero la magnitud del efecto es muy pequeña. El mayor riesgo de eventos adversos es estadísticamente significativo y clínicamente relevante en las personas que tienen mayor riesgo de caída y deterioro cognitivo. Por lo tanto, en mayores de 60 años, los beneficios de estos medicamentos no justifican cualquier aumento del riesgo, sobre todo si el paciente tiene factores adicionales para tener efectos adversos cognitivos y psicomotores. Y ya está. Gracias por vuestra atención.